Hola, muy buenas noches, bienvenido a Mira quién habla, soy Cecilia Valenzuela. Esta semana Lima es por primera vez sede del World Economic Forum Latinoamérica, el Foro Económico Mundial, conocido internacionalmente también como el Foro de Davos, y reunirá en esta ocasión a 3 jefes de Estado, a 50 ministros y líderes empresariales de 40 países del mundo. Nos acompaña esta noche el empresario colombiano Eduardo Beltrán. Él es gerente general de la empresa consultora Deloitte Perú. Bienvenido, señor Beltrán. Gracias por estar aquí. Gracias a ti, Cecilia. Una pequeña corrección, Edmundo Beltrán. Edmundo, discúlpeme, por favor. No te preocupes. Aquí ha habido un error en el nombre. Entonces, vamos con lo que han hecho ustedes como empresa internacional, como empresa latinoamericana afincada en el Perú. Ustedes han trabajado una encuesta no solo en el Perú, en casi toda América Latina, ¿verdad? Para poder medir cómo es que se percibe a la empresa en América Latina. ¿Cuáles son sus resultados? Así es, dentro de lo que es la estructura del World Economic Forum, pues Deloitte ha estado participando tanto en la versión global, como es Davos, como en esta que es la versión latinoamericana. Y justamente para este año hemos preparado una encuesta que es Millennium Survey, versión Latinoamérica esta y la global, en donde les hemos preguntado a ejecutivos jóvenes, los de la generación Y o Y, acerca de cuáles son sus expectativas en relación con los factores críticos más importantes que garanticen el crecimiento económico y social. Entonces, esa encuesta, para el caso de Latinoamérica, reunimos a más de 2.000 encuestados de más de 6 países y justamente le preguntamos sobre esos factores. ¿Qué fue lo más importante ahí? En primer lugar, el factor de la innovación. Es uno de los factores críticos que para esta generación va a garantizar que nuestros países se mantengan vigentes, mantengan un crecimiento sostenido en el tiempo y que también el crecimiento social se dé. Y esto está representado no solamente en innovación, o más bien, ¿qué apalanca la innovación? Apalanca invertir en el talento, desarrollar a esos jóvenes talentos que van a sucedernos en la conducción de las empresas, del país y de la sociedad en general. Y esta es una convicción, es el intraemprendedurismo, ¿verdad? Esta es una convicción que también tiene que ver, o más bien asiste a los empresarios grandes, a las grandes empresas, o es una convicción de los empresarios jóvenes que son a su vez los intraemprendedores. ¿De quién es la convicción? A ver, eso es un fenómeno muy interesante en la medida en que siempre las generaciones nos vamos transmitiendo las cosas más importantes. Esto es un factor de desarrollo permanente de esas generaciones donde los que estamos ahora debemos transmitir las cosas claves de nuestro éxito, pero los nuevos también están buscando nuevas formas de hacer negocios. Entonces, lo que vemos ahora es que definitivamente los negocios actuales requieren de ese talento joven, y ese talento joven viene con unas expectativas. Esas expectativas deben ser cubiertas de una manera bastante clara para que el talento lo podamos retener en las compañías. Por ejemplo, en nuestro caso en Deloitte, la innovación, que es uno de los factores claves según esta encuesta, es lo más importante para poder nosotros atraer, desarrollar y retener talento. Y eso lo vemos también en nuestros mercados. En este momento en Perú, por ejemplo, tenemos una crisis muy importante de cantidad y calidad de talento. Y lo que hay como tal tiene unas expectativas muy altas, que si los empresarios no las cubrimos, pues vamos a incrementar esa crisis de poder tener esas personas que nos van a suceder a nosotros. ¿Qué está pasando en Perú en este momento? ¿Estamos importando profesionales? ¿Estamos importando técnicos? Porque hay un déficit, usted lo está diciendo. ¿Qué estamos haciendo? Sí, efectivamente. O sea, somos bastante claros en que la actual capacidad de generación de talento del país no es lo suficientemente grande para atender esa gran demanda. Y el país sigue creciendo. Esa continuidad en el crecimiento pues tiene que verse en cierta forma complementada por talento de otras regiones. En este caso, pues estamos importando técnicos de varios países de Latinoamérica, pero yo creo que lo más importante que nosotros tenemos que ver aquí como empresarios y como país es que tenemos que hacer la inversión que nos garantice que
esa producción, si se puede hablar así Se con va a esos poner al términos, día. se va a poner al día. Claro. Entonces viene toda una estrategia que no pasa solamente por las universidades actualmente, tanto estatales como privadas, sino también por el mismo Estado, acompañado de los empresarios. Y afortunadamente vemos algunas iniciativas que han estado funcionando bastante bien, pero que de pronto todavía no son suficientes para garantizar que tengamos esa cantidad y calidad adecuada de talento. ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo, hay inversiones específicas que hacen ciertas compañías para que garanticen que tengan ciertos técnicos. Yo me permito traer un ejemplo como TechSoup, en el que un grupo de empresarios han desarrollado esos institutos y de esta forma garantizan que tienen gente muy bien preparada técnicamente para ciertas necesidades concretas. Entonces, digamos que el trabajar en forma focalizada nos va a garantizar que los jóvenes de hoy en día tengan esa posibilidad concreta, real, de tener digamos que una posición específica en la economía en donde realmente se necesita, y no de pronto tener educación al por mayor, que finalmente salen los jóvenes a desempeñarse en otras áreas del conocimiento diferentes a las que estudiaron. Superávit de contadores, por ejemplo. Por ejemplo, contadores, administradores, abogados, cuando el país sí necesita también contadores, administradores, abogados. Claro, pero... Nosotros en Deloitte lo necesitamos, pero también se necesitan técnicos, se necesitan ingenieros para poder cubrir esas brechas tan grandes que tenemos en otras áreas de la economía, ¿no? Como por decir algo, la infraestructura, la educación, salud, en donde requerimos de talento muy calificado y con una formación bastante precisa en esas áreas donde se requiere actualmente que haya ese talento. Oye, TechSoup es un gran ejemplo. ¿El Senati también? El Senati es otro parte gran de ese ejemplo. aporte. Cuando uno pone ejemplos a veces se puede quedar corto. Está el Senati, hay otras iniciativas también de empresarios privados que en cierta forma trabajan con el gobierno. Yo he tenido la oportunidad de colaborar por ejemplo, con Enseña Perú, en donde son iniciativas en donde de pronto el alcance no es tan grande desde el punto de vista de volumen, pero sí se va generando ese espíritu en nuestros jóvenes para que cuando lleguen a posiciones ya como empresarios puedan vivir, transmitir y fomentar ese aporte a la sociedad. Hay otras iniciativas como Matemáticas para Todos también que patrocinamos y que motivamos a empresarios a través de Confiep, a través de diferentes organismos en donde se trabajan esas iniciativas. Pero, Cecilia, no es suficiente. No es suficiente. Se necesita que el Estado también desarrolle todo su potencial y que podamos tener un plan muy agresivo en poder cubrir esas brechas en el tiempo para que cubra más población. Y tenemos ese ente coordinador. ¿Quién está preocupando, digamos, alertando de esta preocupación al Estado? ¿Cuánta conciencia tiene el Estado? Porque el Estado tiene en sus manos, por cierto, gran parte del presupuesto para la educación en el país. Yo creo que la alerta más grande que existe son las mismas necesidades que se plantean, ¿no? En el momento en que como estamos ahora con unos crecimientos económicos extraordinarios, los mejores de la región, y que vemos que la sostenibilidad de ese crecimiento se puede ver afectada, se puede ver en riesgo porque no existe ese talento, esa gente debidamente preparada, es una primer gran alerta, ¿no? Y esa alerta, por supuesto, que el gobierno la conoce, el Estado la conoce a través de la interacción que tiene, no solamente con los empresarios privados, sino también con la misma necesidad que tiene el Estado para poder desarrollarse, ¿no? Vemos a través de las mismas estadísticas que el Estado no tiene la cantidad suficiente de personal preparado, de profesionales preparados para poder ejecutar todos sus planes, ¿no? Los presupuestos se quedan en unos porcentajes muy bajos de ejecución porque no hay personal preparado para esto. Entonces, justamente de lo que trata, uno de los temas de los que trata esta encuesta foro. Y el foro en sí es cómo nosotros como países que estamos creciendo podemos darle continuidad a ese desarrollo también desarrollando nuestro talento. Y es parte también de las iniciativas que se van a discutir por parte de todos estos personajes que vienen a visitarnos, que son líderes empresariales, líderes políticos y también académicos. Se va a invertir, o sea, estamos priorizando ahora la inversión en los humanos, capital humano. Hay que generar capital humano. De acuerdo. Es como una cadena
que está completamente ligada también a lo que es la inversión en infraestructura, en procesos, ¿no? Nosotros vemos que definitivamente si hay talento, si hay una sucesión adecuada de personas debidamente preparadas, esas personas van a estar en la capacidad de poder conseguir y mejorar los recursos ya de capital y los recursos tecnológicos que se requieren para continuar con el desarrollo. Entonces, vemos como una de las partes, de los engranajes claves para poder garantizar ese desarrollo. Talento como un gran componente y luego, por supuesto, el capital y la tecnología que nos permita asegurar ese desarrollo. Oiga, uno no funciona sin el otro. Y evidentemente una de las aspiraciones de el Perú y de los países que integrarán este foro, por supuesto el suyo, Colombia, es lograr concretar, aprovechando este foro, aprovechando esta asamblea, inversiones para nuestra región. Así es, Cecilia. Y efectivamente el hecho de que en este momento estemos Perú, Colombia y Chile como los países que estamos liderando el crecimiento económico de la región, también somos conscientes de que Perú en este momento está, digamos que con unas grandes brechas, ¿sí?, que están representadas en lo que es, por ejemplo, nuestra clasificación en el ranking de competitividad, en donde nos dicen, a ver, estamos liderando el crecimiento económico de una parte, pero tenemos un puesto en ese ranking que tiene una oportunidad de mejora muy grande, muy importante. Entonces, ¿qué pasa? El hecho de estar concurriendo como un país con muchas oportunidades y de venir empresarios de otras partes del mundo, de países que quieren invertir, pues nos generan también una sinergia muy importante para poder tener o desarrollar ese potencial de necesidad de inversión con las brechas que existen actualmente y con la riqueza que tenemos actualmente para desarrollar. O sea, vamos a fortalecer sociedades, así es como se ha llamado incluso una de las conferencias. De acuerdo, hay varias conferencias y todas están ligadas. Y nosotros vemos del hoy, de acuerdo pues con toda la estructuración que se le ha dado al foro mundial, es que el desarrollo social, siendo un objetivo, finalmente se da como una consecuencia de unas buenas estrategias en el desarrollo del talento y en la inversión adecuada de los capitales. Eso, como lo hemos visto afortunadamente en el Perú en los últimos años, yo llevo 7 años aquí en el Perú y he visto gratamente pues una evolución muy muy importante en lo que es la reducción de la pobreza, en lo que es también el mejoramiento de la calidad de vida de la población, que se ven también digamos que con efectos importantes también en lo que es la capacidad misma de inversión en educación, en salud, hasta en consumo. Entonces ve uno como el motor o como estos fenómenos son un motor para el desarrollo social en general. Entonces, si bien es un objetivo, también lo vemos como una consecuencia de todas estas iniciativas que se ven fortalecidas con foros como estos. Y este tercer aspecto, el que le llaman el desarrollo, la necesidad del desarrollo sostenido, ¿verdad? Que implica pues el medio ambiente, que implica pues las necesidades en energía que tenemos cada uno de nuestros pueblos, pero también la necesidad de invertir en actividades que no son socialmente muy populares, como por ejemplo la minería ahora en América del Sur. Ha sido muy popular y ha sido muy popular en el mundo entero, pero ahora hay una moda de oponerse a la minería por intereses que vienen desgraciadamente de afuera, de países del primer mundo que no tienen las necesidades que tienen los nuestros. Pero digamos, es fundamental abordar también esos temas. ¿Cómo y cuánto se van a abordar en este foro? Están dentro de la agenda y yo creo que yo iría un poquito más allá de lo que comentaste en cuanto a que es una moda. Yo creo que ya está incorporado dentro de lo que es la agenda tanto de los empresarios privados como de los mismos estados. Entonces, esa responsabilidad social ya mucho más ampliada hace que cada uno de los proyectos que emprendamos, tanto desde el punto de vista privado como desde el punto de vista estatal, tenga incorporado ese componente. Ya no es suficiente, por ejemplo, con que una empresa esté ofreciéndole a sus accionistas una muy buena rentabilidad si es que no está acompañada también de todo un plan de desarrollo social
del entorno en el que opera esa empresa o del entorno en el que opera el Estado. Entonces, el cómo se va evolucionando en el entendimiento y en la vivencia de esa responsabilidad social también es uno de los puntos de discusión, que no es solamente para salir en una foto, para salir muy bien, quedar bien con ciertos sectores, no, sino que sea algo integral y que realmente la suma de muchos esfuerzos que tengan gran cantidad de compañías y los diferentes estados, hablando de Estado nacional, Estado regional, Estado municipal, sí, impacten a la sociedad. Entonces, ¿cómo hacerlo? Es uno de los grandes temas que se van a tratar, porque finalmente... Es un contraste entre la voluntad, en este caso a nivel regional, la decisión de abordar los temas, usted dice muy bien, son parte de cualquier plan. Sin embargo, la desconfianza desde el otro lado, desde las sociedades, sigue siendo muy grande. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? A pesar de que podemos hacer estos foros enormes, extraordinarios, convocar estos capitales, no logramos estudiar de manera profunda eso que se ha roto y que no se puede reparar entre el capital y las comunidades. De acuerdo, eso es un hecho. La historia pues está y difícilmente pues se puede cambiar si es que no está acompañada de actos, de hechos que sean puntos de prueba frente a las comunidades, frente a la sociedad. Entonces, afortunadamente, dentro de lo que es el desarrollo mismo de la responsabilidad social empresarial, se han establecido una serie, por lo menos, de guías, de estándares que les permita a las compañías poder seguir ciertas pautas para poder ir evaluando los impactos que se tienen en la sociedad. De tal manera que al seguir esas guías se tenga la forma de medir y la forma de evaluarse, no solamente por parte de las empresas, sino evaluarse también por digamos, terceros que le puedan transmitir a la sociedad realmente cómo está cada compañía haciendo su función de responsabilidad social. Y por supuesto que eso también ha obligado a que cada compañía, dependiendo de su rubro y de su ubicación geográfica y de su rol, también haya tenido la necesidad de desarrollar toda una estrategia de cómo estar comunicándose con las comunidades y cómo poder ir satisfaciendo esas necesidades. Yo creo que eso es un proceso y se va dando, como decía, en la medida en que haya actos, pruebas concretas de que sí hay un interés real que está impactando positivamente a las comunidades, porque eso se da a través de grupos pequeños para tener luego una cobertura más global. Sí, pues es que eso es lo que yo siento que está fallando. De repente usted coincide conmigo, porque sí hay un compromiso en un sector importante, no en todo todavía, no en todo el sector, desgraciadamente, pero sí hay un compromiso en un sector importante con lo que se conoce como responsabilidad social. Pero algo está pasando que no se logra vencer la desconfianza. De pronto son los operadores de la responsabilidad social, de pronto tiene que ver con quienes hacen de coordinadores o los intermediarios, no lo sé, pero no se logra vencer la desconfianza. Sí. Al contrario, vemos en algunas regiones que crece la desconfianza. Hay muchos elementos, ¿no? Hay muchos elementos. Parte de lo que hablamos ahora de que hay una realidad, una historia que está ahí, ¿sí? Eso ha generado toda la desconfianza a la que te refieres, pero de otra parte es la manera como se está llegando con los mensajes. Yo creo que ahí, aparte de que existen esos dos, digamos que actores importantes, las comunidades, las empresas, también entran a jugar otros elementos importantes, como lo mencionabas hace un rato también, que son los elementos políticos, ¿no? Diferentes agentes que de una forma u otra, con algunos intereses, entran de cierta manera a impactar en forma negativa esa relación que debería existir de construcción de confianza. Entonces, es un reto, es un reto. Es un reto donde debe estar el Estado o los estados de la región, porque son los estados y sus autoridades las llamadas también a orientar, porque no hay otra forma de salir de la pobreza, que es finalmente lo que nos reúne en todo, frente a todo esto, ¿verdad? Necesitamos reducir la pobreza en nuestra región, crecer de verdad. Crecer de verdad no solo son cifras, es reducir, acabar con la pobreza, pero para acabar con la pobreza necesitamos la inversión, necesitamos la innovación,
no necesitamos para nada la oposición beligerante, la violencia, el conflicto. Pero, ¿quién lleva ese mensaje? ¿Quién es el encargado de llevar el mensaje? ¿Y es cuando se cierra el círculo? Sí, yo creo que sí. A ver, en la medida en que para cada uno de los diferentes situaciones para solucionar o conflictos, como lo llamamos en nuestro medio, el Estado juega un papel también importante, ¿no? Porque digamos que el Estado en estas situaciones va a ser de un facilitador, o debe actuar como un facilitador, de tal manera que siempre haya alguien que esté como poniendo la pauta, o como, yo diría más que facilitando, para que pueda haber ese avance y que se eliminen finalmente esos conflictos y podamos continuar con la senda del crecimiento. Es totalmente lamentable que hayamos perdido oportunidades de inversión tan grandes, de pronto porque no se llega a un entendimiento, y en donde el Estado también debe estar participando, ¿no? Y lo hemos vivido recientemente con algunos grandes proyectos mineros. Afortunadamente hay más proyectos y seguirán viniendo, pero tampoco debemos desperdiciar estas oportunidades, porque finalmente quienes van a verse perjudicados con esto pues es la población de las regiones en donde no se van a hacer inversiones que ya estaban planificadas, que definitivamente van a ser motor de la economía, van a ayudar a que haya una mejor educación, a que se solucionen los problemas de salud, a que realmente el Perú continúe su senda de crecimiento. Este foro comienza mañana y termina el jueves. Así es. Se desarrolla en el Hotel Westin. El Hotel Westin. ¿Cuántos participantes se presume o se tiene ya confirmado? De acuerdo con las últimas estadísticas que conozco, ya estaba arriba de 800 personas inscritas. Y esto lo maneja el Foro Económico Mundial, lo maneja por invitación. Entonces, eso implica que la calidad de las personas que vienen pues sea tan alta, que también implica que haya una riqueza en el aporte y en lo que se van a llevar, o sea, en lo que van a aportar a cada una de las diferentes conferencias, de los diferentes foros de discusión que se estén haciendo, como también lo que llevan a sus países, bien sea como políticos, como empresarios, como inversionistas, para que esto realmente pues tenga un impacto positivo, ¿no? Como se le ha venido haciendo seguimiento también, y se le debe continuar haciendo seguimiento en los diferentes foros, ¿no? En el último en México, en el anterior en Cartagena, el próximo que va a ser en Panamá. Entonces, realmente que no sea un foro de encuentro turístico, sino que realmente sea algo que nos deje cosas muy positivas a cada uno de los países que estamos con todo este interés de continuar creciendo. Muchísimas gracias, señor Beltrán. Gracias por haber venido. Muy amable. Vamos ahora a la pausa, vamos a regresar